¿Qué pasó? ¿Y esta pantalla? Ah, ok. Vamos al intro. Bueno, ¿qué tal mis viajeros? Bienvenidos una vez más a tu canal Dofus Tour. En esta oportunidad, súper contento de presentarles el capítulo número 1 de la serie del servidor monocuenta Draconiros. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primeramente, vamos a hacer el tutorial o tutorial de inicio, como se le dice, que nos va a servir para aprender los conceptos básicos del juego, como movernos, como cambiar de mapa, cómo combatir y cómo hacer las misiones y otras cosas. Esto comprende dos misiones que vamos a realizar en este tutorial. Bueno, las misiones que vamos a hacer en este tutorial se llaman Empezar con buen pie y la segunda se llama Vencer al monstruo. Súper fáciles. Recuerden mis viajeros que estamos jugando en el servidor monocuenta Draconiros, el 2.0, que ya va, si mal no recuerdo, por la versión número 2.67. Esa es la versión por donde va hasta este momento Dofus. Bueno, bien viajeros, vamos a ponernos en acción. Hablamos con Ganymede. Nos dice que nos desplacemos en el mapa. Vemos el diálogo que nos dice que vayamos al siguiente mapa. Vamos a ver entonces qué nos espera en el siguiente mapa. Vamos a agilizar bastante este juego. Pero antes, la flecha verde que vemos a mano derecha en la parte de abajo nos dice que veamos nuestra mochila. Es importante que veamos en el inventario siempre si nos han dado algún objeto o algo parecido para poder nosotros estar pendientes cuando indiquen ese tipo de flechas abajo, porque es un tutorial. Ok, entonces le damos clic en el icono indicado y nos abre el inventario. Nos dice ahora que hablamos del segundo panel donde vemos este anillo de intrépido. Es lo primero que nos los dan. La flecha nos indica que podemos darle doble clic o arrastrarlo hacia nuestro lugar donde colocamos los anillos. Vamos a trasladarlo hacia nuestro equipamiento. Podemos hacerlo dándole doble clic y ya lo vemos que ingresó a la parte de nuestros anillos. También podemos hacerlo arrastrándolo como vemos y llevándolo a los lugares donde podemos colocar los anillos. Cerramos en X, ahí donde nos indica la flecha, y Ganymede nos dice que vayamos al siguiente mapa. Ahí como vemos en la leyenda nos está diciendo que continuemos el recorrido. Bueno amigos, y ya con esto culminamos nuestra primera misión, que era empezar con buen pie. Bueno, excelente amigos, vamos ahora a nuestra primera batalla de prueba. Me dicen que ataque a esa esfera que se encuentra allí en el medio del campus. La ataco y como ven ustedes se han marcado en el piso 3 lugares para poder elegir en cuál colocarme. En este momento estoy en la segunda posición. Voy a elegir en qué posición me coloco. En la primera, segunda, tercera. Me acabo de pasar a la primera. Abajo dice que cuando esté listo apriete el botón. Me voy a quedar en la primera. Acabo de apretar el botón listo y ha comenzado el combate. Como ven ustedes, se tilda en el piso los lugares donde puedo colocarme, es decir, el sector hacia donde puedo dirigirme en este combate.
es un sector corto. Me dice que avance un lugar, allí donde me indica la flecha naranja, que avance hacia ese lugar. Acabo de avanzar un espacio, como me lo dice el renglón. Ahora me dice que vea abajo en la flecha amarilla los hechizos que tengo disponibles para el ataque. Vamos a ver qué hechizos puedo elegir para mi primer ataque en este primer combate de prueba que estoy realizando. Veo aquí el hechizo Lanza del Lago. Estoy leyendo los parámetros de este hechizo. Denme un segundo para observar los parámetros de este hechizo y decidir si con este es el que voy a atacar. Lo marqué y veo que se selecciona en color rojo donde puedo colocar esa lanza. Debo colocarla en un lugar cerca donde pueda hacerle daño. Decidí dar un paso atrás y volver a colocar el hechizo delante de la lanza. Lo acabo de marcar en el piso. Y bueno, le voy a terminar turno. Allí hizo su movimiento en la esfera y me está en este momento. Debo elegir yo con qué atacarle. Elijo puño, perdón. Ataco con puño 1. Voy a volver a atacar con el puño. Y bueno, aparentemente he ganado la pelea. Esto me amerita de pasar al segundo nivel, al nivel 2. Con este triunfo que estuve en esta pelea. Como ven ustedes, me acaban de dar 5 puntos de vida, 5 puntos de experiencia y 5 puntos de pot, que es el peso o la cantidad de cosas que puedo llevar encima. Bueno, ya culminé entonces este segundo combate. Me dieron 21 puntos de experiencia y no me dieron camas. Entonces con esto culmino la primera misión, empezar con buen pie. Bueno, mis viajeros, en este preciso momento es importante indicarles que si les está gustando este video, por favor me apoyen con un me gusta. Recuerden que es completamente gratis. Bueno amigos, excelente. Ganimec me dice aquí que vea lo que me he ganado al vencer este combate. Vea mi inventario en la flecha que me dice abajo en mi mochila. Y me acaban de dar, como ustedes están viendo aquí, mi primer sec del juego. El sec intrépido se llama. Ustedes están viendo, tengo todos mis ítems ya allí y puedo pasarlos a incorporarlos a mi inventario, ya colocándomela. Me estoy colocando las botas, todos los demás accesorios y bueno, ya me equipé por completo. Tengo todo equipado, me dicen que salga y ahora sí, vamos a dar comienzo ahora a la misión número 2, vencer al monstruo. Bueno, aquí me encuentro en la segunda parte para pelear contra un Lupus Minimus. En este momento voy a atacarlo. Ya sabemos cómo hacerlo. Y me dirijo a él. Ok, ya se marcaron la parte donde puedo colocarme. También estaba parado el Lupulus. Le doy listo. Y comenzó el combate. Voy a caminar hacia adelante los espacios necesarios y voy a marcar mi hechizo de lanza del lago y se lo voy a colocar delante y le acabo de hacer el primer ataque y afectarlo. Aquí voy a tratar de que mi lanza vuelva a mí con el otro hechizo.
Todavía me queda tiempo. Debo marcar un hechizo para que la lanza vuelva a mí. Y aquí lo estoy tildando. Vamos a ver si es así. Lo tildo sobre mí. Y efectivamente la lanza vuelve a mí. Camino unos espacios atrás. Y voy a culminar el turno. Avanzó el Lupus. Nuevamente yo voy a atacar con la lanza nuevamente. Avanzo un espacio, no le llego en esa cantidad. Ataco con el segundo hechizo, que pongo la lanza en el piso y afecta un poco más al Lupus. Ahora voy a tomar el hechizo para devolver mi lanza. Allí la tildo, la lanza vuelve a mí y voy a retroceder a lo último del espacio. Termino mi turno. Avanza el Lupus. Ahora voy yo a atacarlo con el hechizo. Y allí, al colocarlo adelante, he matado al Lupus y he tenido mi primera victoria en esta segunda misión de matar al monstruo. Como ven, gané 21 puntos de experiencia, no gané camas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el primer capítulo. Bueno, mis viajeros, emocionado por culminar este primer capítulo de estas dos misiones, y no me puedo ir sin antes indicarles que si les gustó este contenido que estoy preparando para ustedes, no se olviden de suscribirse al canal. Así que nos vemos en el siguiente videito. ¡Chao, chao!